Estás en pleno proceso de selección y tienes unos excelentes candidatos con excelentes hojas de vida y no sabes por cuál decidirte. Es el momento de empezar a aplicar algunas pruebas. Hola, mi nombre es Carmen Loaiza y lo prometido es deuda. Hoy hablaremos de Assessment Center o centros de valoración. Bienvenidos. Aunque en el sector organizacional los assessment centers son relativamente nuevos o tienen una corta historia, en realidad los assessment centers existen hace más de un siglo. Al principio fueron utilizados en el ejército de Estados Unidos para medir el desempeño de los soldados norteamericanos. Y luego, a medida que fueron encontrando éxito en la técnica, se fueron implementando en otro tipo de sectores hasta llegar al área organizacional. En los años 60, 70, ya empresas multinacionales utilizaban esta técnica para medir la capacidad, el desempeño de sus futuros colaboradores. Y hoy en día es una práctica más bien generalizada. Yo hacia el año 2001-2002 empecé a implementarlo en Colombia y para ese entonces pues era algo muy novedoso. Hoy en día prácticamente toda organización las conoce y las usa, aunque en algunas ocasiones no se hace como debería utilizarse y de pronto por eso no se obtienen los resultados que deberían tenerse. Esta técnica recibe diferentes nombres. Hemos escuchado hablar de Assessment Center, de centros de valoración o centros de evaluación, pero lo que en realidad significa es un conjunto de herramientas, un conjunto de instrumentos, un conjunto de actividades que usamos para poder determinar el futuro desempeño de un colaborador. Fíjense que que normalmente hacemos es hacer una entrevista. Y en la entrevista nos permite conocer a ese candidato, conocer algunos aspectos de su personalidad y su familia, pero una entrevista aguanta todo y las personas de hecho se preparan para presentarse a una entrevista. En internet podemos encontrar infinidad de videos, por ejemplo, en donde nos dicen qué responder ante ciertas preguntas, cómo hacerlo, qué postura tener, nos dicen mire a los ojos, salude de esta manera, de la mano con firmeza, en fin. Y así que esa preparación a la hora de la verdad no permite que nosotros quienes estamos interesados en realmente conocer a la persona, realmente sepamos cómo va a ser su desempeño. Por eso, más bien preparar un conjunto de actividades puede ser la mejor herramienta para realmente conocer el desempeño de un colaborador. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, lo primero que tenemos que determinar es qué tipo de actividades vamos a desarrollar. Popularmente se considera que el Assessment Center son ejercicios de simulación, ejercicios prácticos, ejercicios grupales que aplicamos a los candidatos. En realidad el Assessment Center reúne todo un conjunto de instrumentos, es decir, que dentro del Assessment Center encontramos las entrevistas, encontramos las pruebas psicotécnicas escritas, encontramos pruebas de conocimientos ya relativos directamente al cargo y encontramos pues los famosos ejercicios prácticos, ejercicios de simulación. ¿En qué orden los vamos a desarrollar? Pues lo ideal es que a medida que se va desarrollando el Assessment Center, vayamos filtrando a los candidatos y vamos a ir reduciendo el número de candidatos para que cuando lleguemos a los ejercicios de simulación, pues ya tengamos más bien un grupo pequeño. Pero el Assessment Center se debe diseñar desde el principio hasta el fin, donde al principio vamos a tener un buen número de candidatos y al final pues ya se va a ir reduciendo ese número hasta un pequeño grupo. ¿Cuáles son esas actividades que vamos a desarrollar? Pues la primera es la entrevista, que mi recomendación es que sea una entrevista que conocemos con el nombre de entrevista por incidentes críticos o por su sigla en inglés BEI o simplemente lo llamamos entrevista BEI. ¿Qué es lo que hace la entrevista BEI? La entrevista BEI, nosotros preparamos unas preguntas previamente
en el que vamos a indagar sobre cómo ha sido el desempeño de este candidato en sus anteriores labores. Hacemos preguntas directamente acerca de situaciones que se le hayan presentado. Voy a poner un ejemplo. En razón al servicio al cliente, cuénteme una situación en la que ha tenido un cliente de difícil manejo. Entonces el candidato se verá forzado a recordar una circunstancia y le vamos a ir preguntando acerca de cómo desarrolló la situación, cómo se desarrolló la situación, cómo reaccionó nuestro candidato, cómo reaccionó su cliente, qué determinaciones tomó el candidato, cómo manejó la situación, cuál fue el resultado final de dicha situación. Y así para diferentes situaciones, con relación a la relación con su jefe, a la relación con compañeros, a situaciones particulares, críticas dentro de la labor que estaba desempeñando el candidato en ese entonces. Por eso hablamos de incidentes críticos. Ojo, me he encontrado a veces con que se hacen entrevistas del tipo, ¿y usted qué hubiera hecho? Y si se le presentara X situación, ¿usted qué haría? Ojo, es muy distinto uno tener la oportunidad de pensar, si a mí me pasa esto, ¿qué voy a hacer? A esto fue lo que pasó y qué fue lo que hizo. Lo que nosotros pretendemos en un Assessment Center y por supuesto en la entrevista BEI es determinar cuál es realmente el desempeño que va a tener el colaborador en el futuro. Y si con preguntas del tipo, ¿y usted qué haría? Ahí no estamos determinando cuál va a ser el desempeño de la persona, sino supuestos, porque partimos de los IAS, los famosos debería, y no de una realidad. Lo que realmente puede predecir el futuro desempeño de un candidato es la manera como ya se comportó, no lo que probablemente haría sí. Entonces, por eso es importante que las preguntas estén determinadas a lo que realmente ha sucedido. Ahora bien, si se trata de candidatos con poca experiencia o ninguna experiencia que puede suceder, entonces las preguntas no necesariamente tenemos que centrarlos al entorno laboral. Podemos hacerlo frente al entorno familiar, frente al entorno educativo, o sea, cómo se comportó con un profesor, cómo se portó frente a la entrega de un trabajo de última hora, cómo se comportó frente a una evaluación para la cual no estaba preparado, etcétera. O sea, vamos a buscar situaciones reales en las que el colaborador haya tenido que desempeñarse y ahí sí que vamos a saber mucho acerca de cómo probablemente se va a comportar en el futuro. Otra parte importante dentro del Assessment Center son las pruebas psicotécnicas. Debo recordar que las pruebas psicotécnicas son de uso exclusivo del psicólogo, es decir, si dentro de la organización o no tenemos los recursos para contratar el apoyo de un psicólogo, entonces no podemos utilizar pruebas psicotécnicas. Las pruebas psicotécnicas deben ser aplicadas y luego interpretadas por un profesional de psicología, que son los únicos autorizados legalmente para hacer este tipo de análisis. Hay diferentes tipos de prueba. Algo que sí podemos saber y que usted puede saber, señor empresario, es qué tipos de prueba se pueden aplicar. Podemos aplicar, por ejemplo, y es esencial hacerlo, de hecho, una prueba de personalidad que nos permita conocer los rasgos de personalidad del candidato. Existen numerosas pruebas psicotécnicas, pero en los últimos años se han venido desarrollando pruebas de personalidad para el ámbito laboral. Estas son las más recomendables, porque en sus inicios los estudios de personalidad se centraban más en la personalidad desde un punto de vista clínico, es decir, en situaciones clínicas, y probablemente esas no sean las que mejor reflejen eso que estamos buscando en la personalidad de nuestros candidatos. También en este momento aplicamos pruebas de inteligencia. Usamos pruebas de inteligencia, sobre todo las que tienen que ver, por ejemplo, con racionamiento abstracto, con racionamiento numérico, pero esos están más enfocados a cierto tipo de cargos, no son necesarios para todos los cargos. También usamos pruebas de inteligencias múltiples, sobre todo se utilizan pruebas de inteligencia emocional, porque eso sí está
probadísimo que la inteligencia emocional está directamente relacionada con el éxito en el ámbito laboral. Entonces allí vamos a conocer la inteligencia interpersonal, que es la manera como nosotros nos relacionamos con los demás, e intrapersonal, que es como nos relacionamos con nosotros mismos, como por ejemplo podemos superar las dificultades. Entonces las pruebas de inteligencia emocional son bien interesantes. También actualmente se están utilizando pruebas que miden valores. La medición de valores se ha vuelto muy importante y más en un país como el nuestro en el que por cuestiones culturales nos vemos en situaciones en donde la corrupción es el pan nuestro de cada día. Las pruebas de valores sí que nos ayudan a determinar factores como integridad, como honestidad, que son muy valiosas en un colaborador. Y finalmente, ese conjunto de pruebas nos puede también llevar a una medición ya de competencias como tal, en donde vamos a poder ver esas competencias, analizar las competencias blandas de los candidatos que nos van también a determinar cómo va a ser ese desempeño que nosotros esperamos, por ejemplo, en relación al trabajo en equipo, a la orientación al resultado, a la orientación al cliente, en fin, a aquellas competencias que recuerden en nuestro perfil de cargo hayamos determinado y que queramos observar durante el proceso de selección. Seguramente también estaremos interesados en hacer pruebas de conocimiento, es decir, que queremos saber a ciencia cierta qué tanto sabe el candidato acerca de ese trabajo que va a desempeñar. Las pruebas de conocimiento, si son, como son totalmente relacionadas con el cargo que se va a ocupar, pues somos nosotros los únicos que podríamos diseñar esa prueba de conocimiento. Voy a poner un ejemplo. En mi caso, si yo fuera a ser evaluada para un cargo en relación con la gestión del talento humano, pues se me harán preguntas relacionadas con gestión de talento humano, me pueden hacer preguntas legales sobre la administración del talento humano, me pueden preguntar acerca del uso de software relacionados con talento humano, me pueden preguntar acerca de situaciones específicas de la gestión del talento humano, de cuáles son los procedimientos, procesos, en fin. Es decir, que para cada cargo existirán diferentes pruebas de conocimiento. Mi recomendación es que esas preguntas sean cerradas, es decir, que yo diseñe un cuestionario donde hago una pregunta de opción múltiple, puede ser, en donde haya A, B, C, D posibilidades de respuesta y el candidato tenga que señalar cuál considera la respuesta correcta. Pero ojo, algo importante a la hora de diseñar este tipo de cuestionarios. Me he encontrado con que la respuesta correcta se muestra demasiado obvia y las demás respuestas pues, simplemente se sacan por descarte y no porque realmente se tenga el conocimiento. Entonces hay que procurar buscar respuestas que de cierta manera pudieran parecer correctas aunque no lo sean. Otro tip que les doy es que el tamaño de la respuesta debe ser igual, es decir, más o menos que contenga el mismo número de palabras o que si ocupa un renglón completo sea un renglón completo y no la respuesta correcta. Ocupa un renglón completo y las incorrectas son 2 o 3 palabras porque nuevamente por descarte la van a descubrir. Entonces es clave hacerlo. Ahora, cuando tengamos listo nuestro cuestionario, lo que vamos a hacer es que lo vamos a probar. Lo vamos a probar con, por ejemplo, personas que ya ocupan ese cargo. Les vamos no tanto para saber cuáles van a ser sus respuestas, sino para mirar algo que llamamos validez y confiabilidad. Por supuesto, en una prueba psicotécnica, este proceso es largo, dispendioso, incluso costoso, por eso las pruebas psicotécnicas en algún momento resultan siendo muy costosas. Pero digamos a manera empírica y al interior de la organización podemos hacer nuestras pruebas de conocimiento procurando esa validez y confiabilidad, por ejemplo, como les cuento, utilizando el cuestionario antes de aplicárselo a los candidatos con personas dentro de la organización que manejen el tema, donde les vamos a mirar
cuál va a ser el desempeño para ver si nuestras respuestas correctas, por ejemplo, son muy obvias. Y luego también para preguntarles cómo les parecieron las preguntas, si fueron claras, si las entendieron, si las respuestas les parecieron muy obvias. Y eso nos va a permitir ir modificando estas preguntas a tener unas preguntas lo más acertadas posibles, que luego son las que vamos a aplicar a los candidatos. Bien, y finalmente llegamos a los famosos ejercicios de simulación, ejercicios prácticos, ejercicios grupales. Bueno, hay ejercicios de simulación que no necesariamente se desarrollan de manera grupal, es decir, yo puedo coger a mi candidato y pedirle que me desarrolle X ejercicio, pero lo ideal es hacer unos ejercicios grupales porque eso me va a permitir observar al candidato interactuando con otras personas y esa interacción me va a dar mucha información acerca de lo que realmente es el candidato. Como les decía hace un rato, durante la entrevista el candidato puede presentar una postura y decir, no, yo soy una persona que trabajo siempre en equipo, yo le pido la opinión a los colaboradores, yo trato de impulsar a todo el equipo de trabajo para que participe, yo suelo apoyarme mucho en la gente y resulta que cuando hacemos el ejercicio grupal, no, nada que ver, el tipo solamente trabaja con él mismo, rechaza las ideas de los demás, en fin. Entonces es en el trabajo grupal en donde realmente la persona, valga la redundancia, va a demostrar su personalidad. Entonces por eso es importantísimo hacer estos ejercicios grupales. Los ejercicios grupales podríamos clasificarlos de dos formas. Los de simulación, en los que le planteamos una situación laboral y esperamos a ver su desempeño dentro de esa situación laboral. Ejemplo, en equipo van ustedes a preparar un presupuesto, ¿cierto? Entonces, esa presentación del presupuesto es una situación real que se puede presentar durante sus funciones y por eso lo llamamos pruebas de simulación. Pero por otro lado, podemos tener ejercicios que midan las competencias blandas del trabajador. Estos ejercicios no son necesariamente sobre situaciones reales, se trata más bien de juegos en donde vamos a ver interactuando al grupo que estamos evaluando. Entonces podemos hacer ejercicios que busquen el trabajo en equipo, que busquen mostrar la capacidad de análisis, que busquen mirar cómo las personas resuelven problemas, cómo manejan el tiempo, bueno, en fin, podemos utilizar muchos criterios que vamos a evaluar a través de estos ejercicios. En la web ustedes van a encontrar infinidad de ejercicios grupales, pero hay que tener cuidado porque hay algunos ejercicios que, digamos, ya se han vuelto tan populares que las personas los desarrollan constantemente en diferentes assessment centers, en diferentes organizaciones. Entonces es importante buscar profundamente en la web y no quedarse con el primero que aparece apenas lo googleo y entonces lo primero que me aparece es el ejercicio que voy a hacer porque probablemente ese es el ejercicio que en todas las empresas están haciendo y entonces incluso encontramos en la web maneras de resolver estos ejercicios. Hay algunos ejercicios que tienen una única respuesta, es decir, que se le pide al grupo que desarrolle X actividad y probablemente existe una sola respuesta correcta para hacerlo. No tiene problema, pero lo que sí es importante es que tengamos presente que nuestro interés no es hacer que el grupo resuelva correctamente el ejercicio, sino ver el desempeño de los candidatos en el desarrollo del ejercicio. Por supuesto que si lo logran, perfecto, pero realmente ese no es el fin. Hay otros ejercicios en donde no hay una respuesta correcta y donde lo que nosotros esperamos ver es cómo lo desarrollan, cómo argumentan la respuesta que van a tener. Eso es lo más importante para nosotros. Los ejercicios el grupo que tenemos lo podemos subdividir, es decir, que podemos pedirles que trabajen en parejas, incluso podemos pedirles que trabajen de manera individual. Por ejemplo, una muy popular en el área comercial, pues es pedirle que nos vendan un producto.
Entonces, eso se hace de manera individual, pero debe presentarlo frente al grupo. Y es más, podemos autorizarle al grupo que le haga preguntas sobre el producto o que se torne difícil en el proceso de venta para ver cómo se desempeña el candidato. Digamos que aunque este es un ejercicio muy popularizado, cada situación es diferente y nos va a permitir usarlo libremente porque pues realmente cada vez que se utilice el candidato va a poder responder de manera diferente porque cada grupo también es totalmente diferente. Otro tipo de ejercicios que también se pueden desarrollar son el de presentaciones, es decir, le puedo pedir al candidato que presente, por ejemplo, que desarrolle cómo va a organizar el departamento de talento humano. Entonces, que debe presentarse frente al grupo y que el grupo puede hacerle preguntas. Podemos pedirle que lo haga a través del computador, entonces tenemos que brindarle los elementos y de paso vamos a saber cómo maneja las herramientas tecnológicas o simplemente podemos darle un pliego de papel y marcadores y ver cómo utiliza el papel, cómo distribuye el papel para hacer su presentación y también eso nos va a dar mucha información sobre el candidato. Por supuesto, nuevamente acá lo que no nos interesa es si dibuja bonito, si dibuja feo, a excepción de que pues el cargo esté relacionado con algo en el que digamos esa competencia de motricidad fina sea importante, lo vamos a medir. Lo que realmente nos interesa es el resultado y cómo lo va a presentar. Bien, muchas veces me han preguntado cuánto se demora un ejercicio de simulación. Bien, eso es relativo. Podemos hacer unos ejercicios de simulación cortos que se demore 1 hora, 90 minutos, 2 horas, como podemos hacer ejercicios de simulación que duren todo el día e incluso he conocido en algunas situaciones en que duran toda una semana. Eso es relativo y eso depende de los recursos con los que contamos porque de todas maneras puede ser un proceso costoso en tiempo, en las personas que van a participar, etcétera, en el espacio físico que se requiere para desarrollarlo, entonces eso es relativo. Lo que sí es importante que tengamos en cuenta es que no puede ser un solo ejercicio, es decir, con hacer una sola actividad realmente no vamos a poder predecir el comportamiento de nuestros candidatos. Lo ideal es hacer un mínimo de 3 ejercicios, un número impar de ejercicios, porque si hacemos dos y en uno le va muy bien y en el otro le va muy mal, ¿cómo vamos a poder llegar a una conclusión? Entonces lo ideal es hacer un mínimo de 3, pero luego podemos hacer 5, 7, 9, en fin, X número de ejercicios. Otra cosa que tenemos que tener importante a la hora, que tener en cuenta a la hora de determinar los ejercicios que vamos a desarrollar son las competencias que queremos medir. Y vamos a tener en cuenta que un solo ejercicio no puede medir todas las competencias. ¿Mm? Pero también tenemos que tener en cuenta que no vamos a poder observar todas las competencias en todos los ejercicios. Entonces lo que yo voy a hacer es diseñar mis 3, 5 ejercicios y en cada ejercicio voy a poder observar, voy a poner el ejemplo, 3 o 4 competencias máximo, no todas. En el siguiente ejercicio ya no voy a mirar las mismas que en el anterior, sino voy a mirar las otras 3 o 4 competencias. En el tercer ejercicio, entonces, una combinación de competencias y así sucesivamente hasta que podamos obtener que mínimo en 2 ejercicios se haya observado una competencia. Y de esa manera sí voy a poder tomar mejores decisiones. Ok, ya tengo listos mis ejercicios de evaluación y ahora es importante que tengamos una escala de evaluación, es decir, cómo los voy a medir. Cuando hablamos de escala de evaluación, es esa herramienta que voy a usar para medir el desempeño de mis candidatos. Es exactamente igual que si yo quiero medir la estatura, pues tengo que usar un metro. No puedo usar una balanza para medir la estatura de una persona. De esa misma manera tengo que ser cuidadosa en la escala de valoración que voy a utilizar para medir las competencias.
A la hora de medir las competencias, recordemos por allá en un video pasado cuando hablábamos acerca de los perfiles de competencias, que vamos a tener que tener una competencia y esa competencia va a tener un X número de criterios de desempeño, es decir, de esas conductas observables que me dan cuenta de la competencia. Voy a ponerles un ejemplo. Vamos a decir que la competencia que vamos a valorar es trabajo en equipo. Entonces, para mirar trabajo en equipo, voy a mirar unos criterios de desempeño. Por ejemplo, eh, que tenga una actitud conciliadora con los compañeros. Podría ser un criterio de desempeño. Otro criterio de desempeño puede ser que promueva la participación del grupo. ¿Mm? Otro criterio de desempeño puede ser que valide las opiniones de todos los compañeros. Otro criterio de desempeño respecto a trabajo en equipo puede ser eh, que pide la opinión de todos antes de tomar una decisión. Esas son situaciones que realmente me dan cuenta de si la persona trabaja en equipo. Esos son los criterios de desempeño, es decir, las conductas asociadas que nos permiten decir si cuenta o no con la competencia. Ahora, frente a cada criterio de desempeño voy a poner una calificación. Ustedes se pueden inventar la calificación que quieran. A, A, B, C, entonces es apto, es bueno, es regular. Podemos poner una calificación de 0 a 5, de 1 a 10. Yo prefiero poner valores porcentuales, entonces 100%, 80%, 70%, en fin. Y que luego yo pueda hacer una ponderación de todos los criterios de desempeño para poder determinar cuál fue el valor que se obtiene finalmente, por ejemplo, en la competencia de trabajo en equipo y luego esa en relación con las demás competencias. Por supuesto, tengamos presente que el resultado final no va a ser un número, un solo número, aunque bien podría tener un desempeño general. Lo ideal es que me aparezca más bien es una curva, es decir, en trabajo en equipo le dio 90, en orientación al resultado le dio 80, en orientación al cliente le dio 70, ¿cierto? Y poder observar esa curva de tal manera que luego yo pueda poner la curva del candidato 1 contra la curva del candidato 2, contra la curva del candidato 3 y poder mirar las diferencias de cada uno de esos candidatos, porque puede ser que a un candidato le fue muy bien en trabajo en equipo, pero no tan bien en orientación al cliente, y a otro le fue muy bien en orientación al cliente, pero no tan bien en orientación al resultado, y entonces quedamos confundidísimos. Entonces, al poder mirar los perfiles, voy a poder determinar cuál es el candidato que mejor se ajusta a eso que yo estoy buscando. Por supuesto, no solamente son los ejercicios de simulación los que yo voy a calificar, también tengo que poner un valor a la entrevista, a las respuestas que la persona da en la entrevista. También puede ser que sea importante para mí la presentación personal del candidato, si llegó a tiempo a la entrevista, si me hizo preguntas, la manera como se comunica oralmente, verbalmente, también me va a dar un número. También voy a asignarle un número a las pruebas psicotécnicas. Si su perfil, si el perfil que me arroja de personalidad es de determinada manera, pues le voy a dar un valor porcentual. Y si lo es de otra manera, pues otro valor porcentual. Y así a las pruebas de conocimiento lo mismo, a todas les voy a dar un valor. Ahora, ¿a qué le doy más peso? Esa es una decisión suya. Por lo general le damos más peso a las pruebas psicotécnicas y a las pruebas a los ejercicios grupales que, por ejemplo, a la entrevista y a la prueba de conocimiento. Pero quien determina finalmente qué peso va a tener cada prueba es usted. Eso sí es de su libre albedrío. Pero hay que darle un valor a cada uno y luego llegar a la ponderación para luego poder llegar a un resultado y poder brindar un informe final.
Si el jefe de ese candidato va a ser otra persona, pues yo como evaluadora voy a presentarle un informe en donde le cuento a ese jefe, a ese gerente, cómo fueron los resultados que obtuvo cada uno de los candidatos para que sea este gerente el que tome la decisión. Ojo, no somos los evaluadores los que tomamos directamente la decisión, nosotros simplemente hacemos recomendaciones de cuáles son los candidatos que mejor desempeño tuvieron de una manera argumentada y con un resultado numérico, pero quien toma la decisión final es el gerente. Ahora, si soy yo misma la que voy a tomar la decisión, mi recomendación es que no lo hagamos solos, porque de todas maneras, siempre como evaluadores vamos a tener algunas subjetividades en el proceso y eso nos puede llevar a cometer errores. ¿Cuáles son esos errores que podemos cometer como evaluadores? Vamos a hablar de algunos muy generales y que son los que más se presentan. Bueno, se llama tendencia central y es la costumbre que tenemos de calificar hacia la mitad. Es decir, que si nos ponemos en una escala de valoración que dice bueno, regular y malo, entonces o siempre, nunca, a veces, por lo general vamos a ir hacia el a veces, hacia el regular, porque nos cuesta trabajo tomar partido por uno de los extremos. Por eso prefiero las escalas de valoración que ojalá no tengan ese punto intermedio. Por ejemplo, en una escala de valoración que va de 1 a 4, no hay un punto intermedio, ¿cierto? Porque digamos el 2 es como regular tirando a mal y el 3 es bueno tirando a muy bueno. Entonces, eso obliga al evaluador a tomar una determinación por lo alto o por lo bajo. Esa es la tendencia central. Otra que tenemos, otros errores que cometemos como evaluador es quedarnos en la subjetividad y está relacionada, por ejemplo, con que nos quedamos con lo último que hizo. Es decir, la jornada duró 4 horas y digamos todo el tiempo lo hizo así como regular, pero al final hizo algo que nos gustó mucho y entonces le ponemos una calificación muy alta. ¿Esto cómo se corrige? Calificando inmediatamente cada ejercicio y luego ponderando el resultado al final. Y así no nos quedamos solamente con lo último que observamos y no tenemos en cuenta todo lo anterior. Por supuesto, a veces cometemos otros errores relacionados con los prejuicios que tenemos acerca de las personas. Por ejemplo, podemos tener prejuicios por la manera como la persona viene vestida, podemos tener prejuicios porque es hombre o porque es mujer o porque pertenece a una etnia diferente a la nuestra o porque tiene un acento determinado o porque tiene una orientación sexual distinta a la que nosotros esperamos. En fin, hay que tener muchísimo cuidado con no dejarnos llevar por ese tipo de prejuicios que además hay que tener presente, suelen terminar el prejuicio cayendo en discriminación y la discriminación está castigada legalmente. O sea, nosotros no podemos discriminar a una persona por su etnia, por su género, por su edad, por la manera como actúa, por su orientación sexual, en fin. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de prejuicio. Otra que también suele suceder, que son esos prejuicios más bien a favor. Entonces, como yo soy paisa y el candidato es paisa, entonces le pongo mejor calificación al paisa que al costeño. ¿Mm? Esos son los prejuicios, pero al revés, ¿no? Él estudió en X universidad y yo también estudié en esa universidad, entonces voy a irme a favor de ese candidato. Entonces también tenemos que tener cuidado con esos prejuicios al revés, en el que es el prejuicio el que me hace inclinarme más por un candidato que por otro. Una manera de resolver ese tema es teniendo más de un observador. Si tenemos, en lugar de ser yo la única que observo y evalúo, invito a otra persona que puede ser su futuro jefe, que puede ser incluso una persona ajena a la situación, al contexto como tal, nos puede dar mejores luces. Lo que es importante
a tener en cuenta cuando utilizamos 2 o 3 observadores son 2 cosas. Primero, en algunas ocasiones se utiliza que los evaluadores estén encubiertos, es decir, que el candidato no sepa quién lo está evaluando. Por ejemplo, se hace a través de una cámara oculta, entonces las personas interactúan, pero no conocen los evaluadores que están del otro lado observando el comportamiento. Ojo, es importante que si vamos a utilizar esta técnica, los candidatos deben saber que la estamos usando, porque de otro modo también estaríamos cayendo en un tema de legalidad. Está prohibido grabar o filmar a las personas sin su consentimiento, entonces por eso es importante que tengamos en cuenta eso. Y la otra situación que tenemos que tener en cuenta es que una vez cada uno de los evaluadores haya calificado, nos vamos a juntar para sacar un resultado común. Es decir, no es que yo coja las calificaciones de mi compañero y las mías, las promedie y ahí tuve el resultado. Eso no se hace porque ahí sería el prejuicio de él contra mi prejuicio, mis errores contra sus errores. No, nos vamos a charlar y vamos a llegar a un consenso en el que los dos vamos a exponer cuáles son las razones por las que pusimos X o Y calificación, y eso ayuda mucho porque probablemente yo haya observado algo que mi compañero no vio, y cuando yo le digo, ay, es que mira, él hizo esto, entonces el compañero dice, oiga, yo no me he dado cuenta, o el candidato, o el compañero me hace caer en cuenta de alguna conducta que yo no observé, y eso va a hacer que yo modifique la calificación. Entonces eso lo hace más certero, más objetivo, y al final vamos a llegar a través de esa calificación en consenso a una mejor calificación. Una vez yo tenga ya las calificaciones de todos los ejercicios, de todos los instrumentos que apliqué, entonces ya puedo sacar mi resultado final, hacer un informe cuando se trata de presentarlo a otra persona interesada, hacer el informe y a tomar la determinación de cuál es el candidato que se va a quedar con el puesto. La recomendación es que, teniendo en cuenta que las personas que participan en un Assessment Center deben destinar de un gran número de horas para poder hacer esa participación, en todo caso siempre agradezcamos dicha participación. Es decir, volvamos a lo que en otra ocasión les decía, los candidatos nosotros no les estamos haciendo un favor con venir a aplicarles unas pruebas. Son ellos los que nos hacen el favor al querer participar de estos ejercicios. Entonces lo mínimo que se tienen que llevar es nuestro agradecimiento. Es muy importante que contemos con algunos recursos básicos, como poder brindarles un café, un refrigerio, así sea muy ligero, pero que realmente las personas se sientan agradadas y tranquilas durante el desarrollo de todos los ejercicios. Y al final, cuando tomemos la decisión, por supuesto, se lo vamos a comunicar al candidato finalmente electo, pero también es muy importante que agradezcamos a los demás participantes el haberlo hecho, y que de una manera muy amable les digamos que aunque o fue un candidato el que resultó con el perfil más adecuado a lo que estamos buscando, agradecemos su participación y seguramente los tendremos en cuenta para futuros procesos de selección. Y listo, así hemos hecho nuestro Assessment Center. Si tienen alguna inquietud de cómo desarrollarlo, si quieren saber acerca de algún ejercicio particular que les gustaría poner en práctica, escríbanme, cuéntenme cómo les pareció este video, cómo les parecieron todos los videos que mostramos en este canal, y suscríbanse. Chao, nos vemos en la próxima.